Ahora sí os presentamos este espacio que todos los viernes Manuel Montoya presenta en Amigos, presenta aquí en Radio Solidaria y que está disponible para ti a través de iVoox y a través de Spotify. ¿Qué tal estás, Manuel? Buenos días, con alegría. Buenos días, José. Buenos días a todos nuestros amigos oyentes, pidiendo disculpas por ese pequeño lapsus que hemos tenido aquí tecnológico. Precisamente hablando de este tema que vamos a hablar, quiero explicar un poco, ¿no? Investigando durante la semana para tratar sobre un tema en concreto que iba a tratar en este programa, de repente me encontré con este tema que vamos a tocar hoy. Me pareció tan apasionante y me pareció tan interesante y tan pertinente que decidí investigar sobre él y, bueno, pues preparar esta palabra, esta exposición que hoy quiero compartir con todos nuestros amigos oyentes. No sé si en alguna ocasión habéis oído la palabra en inglés moonshoot, que se traduce literalmente disparo a la luna. Moonshoot. Bueno, pues resulta de que el moonshoot es esa acción radical sustantiva, como, entre comillas, como he dicho antes, un disparo a la luna. La idea de apostar por lo inimaginable y conseguir un éxito estratosférico. Moonshoot es que no te intimide lo imposible. El moonshoot es una filosofía y la filosofía moonshoot toma la realidad como algo flexible, maleable. Esta filosofía dice: las cosas han cambiado antes y pueden volver a cambiar. Interesante el tema. ¿Podrías definir, Manuel, más concretamente qué es esto del moonshoot? Pues mira, sí, para que quede muy claro, vamos a dar una definición cortita y después vamos a poner un ejemplo. La mentalidad o pensamiento moonshoot consiste en pensar lo imposible y hacer lo posible de forma práctica. Pensar lo imposible y hacer lo posible de forma práctica. Eso es la mentalidad o filosofía o pensamiento moonshoot. Por ejemplo, para poner un ejemplo práctico y que podamos entender bien qué es esto del moonshoot. Hubo un momento en que la idea de desplazarse por el aire en una máquina alada parecía una locura. Sin embargo, hubo dos hombres que pensaron con una mentalidad moonshoot. Fueron los hermanos Wright. Ellos pensaron algo inimaginable y consiguieron un éxito estratosférico. El hombre logró volar. Sin embargo, el primer vuelo tripulado de la historia de la humanidad tan solo duró 12 segundos y recorrió 37 metros. Lo que los hermanos Wright lograron fue un hito sin precedentes en la historia de la humanidad, a pesar de ser solo un pequeño vuelo, porque este corto vuelo fue el precursor de todos los vuelos mundiales que hoy se hacen. Los hermanos Wright tuvieron una forma de pensar moonshoot, es decir, pensaron algo inimaginable, volar con una máquina alada, y consiguieron un éxito estratosférico, volar durante 12 segundos y 37 metros. El hombre logró volar. Ese es el moonshoot, esa es la filosofía del moonshoot. Ahora, a día de hoy, tal vez la figura más importante, más relevante en esta frontera de investigación o de pensamiento tecnológico llamada moonshoot sea la de una mujer llamada Mary Lou Gibson. Ella es una especie de superestrella del mundillo de la tecnología. Su credibilidad se ha ido construyendo a lo largo de los años gracias a sorprendentes intuiciones que supo convertir en hechos muy concretos. Préstame mucha atención, amigo oyente, porque quiero ir a un asunto que nos interesa mucho a nosotros como cristianos. Aguántame un ratito ahí, por favor. Por ejemplo, hablando de Mary Lou Gibson. Entre el escepticismo general, esta mujer, en 1989, y su equipo de investigación introdujeron el primer sistema comercializable de holografía en vídeo. Pero su verdadera notoriedad se debe sobre todo a la fundación de One Laptop per Child, el proyecto con el que creó la computadora portátil más popular entre los niños de las zonas pobres del mundo. Gibson posee más de 100 patentes tecnológicas estratégicas. En Facebook fue jefa del proyecto Oculus, mientras que en Google X estuvo entre los animadores del programa Moonshoot, dedicado, fíjate lo que te digo, dedicado a dar forma
a las ideas imposibles. Es decir, allí hay gente pensando en cosas imposibles y después las hacen posibles. Muy bien, pues Gibson fue una de las personas que participó en ese proyecto. El último pensamiento moonshot de Gibson es tremendo. Se trata, fíjate, de conseguir leer y ver los pensamientos de las personas. Y ya está trabajando en ello desde hace algún tiempo. Y esta mujer augura que en menos de una década, concretamente de entre 5 a 8 años, será posible hacerlo. La tecnología de inteligencia artificial ya permite vislumbrar en menos de una década, como digo, la realidad práctica de esta tecnología consistente en leer y ver los pensamientos de las personas. Yo he visto un vídeo de esta mujer en YouTube, es público, lo puedes buscar, en el que se ve claramente en el vídeo la pantalla en dos partes. En una parte está dividida algo que una persona está viendo, unas imágenes que una persona está viendo en un televisor, y la otra parte se ve cómo esta mujer, Gibson, ha logrado, por medio de esta tecnología, que ahora te voy a explicar cómo funciona, ha logrado ver de forma muy borrosa, pero ya lo está viendo, los pensamientos de esa persona mientras veía esas imágenes. Esto es tremendo, tremendo. Como digo, la tecnología de inteligencia artificial ya permite vislumbrar que en menos de una década, como he dicho antes, se hará realidad práctica esta tecnología consistente en leer y ver los pensamientos de la persona. Gibson dice, si pudiera colocar en la cabeza de una persona una máquina de resonancia magnética, ya ahora mismo, podría predecir las palabras que pronunciaría y ver las imágenes que pasan por su mente. Es por eso que esta mujer y su equipo de investigación ya están trabajando en la reducción del tamaño de una máquina de resonancia magnética, que como sabemos estas máquinas ahora mismo son enormes, pero ellos están trabajando ya en reducir el tamaño de una máquina de resonancia magnética hasta poderla meter en un gorro. El sistema se basa en la exploración del cerebro con rayos infrarrojos rápidos que revelan las venas subyacentes del cerebro, donde es posible comprender el funcionamiento de las neuronas y los flujos eléctricos que las atraviesan. Pero el objetivo de esta mujer, no es solo leer los pensamientos, sino también enviarlos de mente a mente, lo que conocemos como telepatía. Y también enviarlo, como ya he dicho, a ordenadores preparados para interpretar esos impulsos, para interpretar esas señales y para poderlos descifrar incluso en formas de imágenes, de tal modo que se pueda ver literalmente el pensamiento de las personas. Y como he dicho antes, esta científica y su equipo de investigación ya ven posible esta tecnología en tan solo 5 u 8 años. Ahora, aunque la motivación de Gibson es la de abaratar la tecnología médica para que sea más accesible a las personas con enfermedades del cerebro, porque ella hace unos años tuvo un tumor cerebral y, bueno, pues mientras la trataban se dio cuenta de lo caro y de lo problemático que es encontrar solución a estas enfermedades. Así que ella se puso a investigar con la idea de abaratar los costes médicos y con la idea de simplificar el trabajo de los médicos para que puedan encontrar el punto de las enfermedades. Es decir, las motivaciones de esta mujer son unas buenas motivaciones. Ayudar a las personas por medio de la tecnología médica. Pero fíjate, aunque sus motivaciones son buenas, creo no equivocarme al pensar que esta tecnología, que va a ser posible, vuelvo a repetir, de entre 5 a 8 años, será sin duda alguna utilizada por los gobiernos para el control mundial de la humanidad. Porque ¿qué gobierno del mundo no estaría interesado en conocer y controlar el pensamiento de las personas, José? Vaya situación, ¿verdad? Entonces, Manuel, preguntándote al respecto, con la corriente que nos muestra la tecnología, la política, la economía, ¿qué futuro nos espera?
¿Qué futuro nos espera? ¿Ser controlados por los gobiernos al grado de conocer hasta nuestros propios pensamientos? ¿Ese es el futuro que nos espera, Manuel? Bueno, esto no debe sorprendernos, porque esta intención de control no es de ahora. Históricamente se ha querido hacer desde siempre. El problema es que no tenían la tecnología para hacerlo. Sin embargo, ahora con esta tecnología, que Gypsy, esta mujer en la que está trabajando, sí va a ser posible el poder controlar los pensamientos de las personas. No obstante, si tú me preguntas cuál va a ser nuestro futuro como creyentes, por eso decía que este tema es muy interesante para nosotros como creyentes. ¿Cuál es el futuro que nos espera a nosotros, a los creyentes? Bueno, pues para ello tenemos que mirar a la Biblia, la palabra de Dios. Y allí a nosotros se nos da otra esperanza, no que vayamos a ser controlados por los gobiernos al grado de conocer hasta nuestros pensamientos. Se nos da otra esperanza a los creyentes. Esa esperanza es que la Biblia nos explica de forma muy clara, de principio a final, que Dios es el que está al control del hombre y de su historia. Todo lo que el ser humano piensa, quiere, sueña, consigue o no consigue, está controlado por Dios. Nada escapa a su omnisciencia, nada escapa a su soberanía, nada escapa a su poder. Es Dios quien permite los avances tecnológicos del hombre y también quien los limita conforme a su plan para la humanidad. Un plan que no contempla ni contiene mal alguno para el hombre, pero sí justicia perfecta. Así que si esta tecnología se desarrolla, como parece ser que va a ocurrir, y se llega a implementar pasados unos años de haberla mejorado, y los gobiernos intentan pues tener un control incluso de los pensamientos de las personas, pues nosotros tenemos que tener nuestra esperanza puesta en este Dios todopoderoso. Es Él quien tiene siempre la última palabra en todo lo relacionado con el ser humano y con toda la creación. Nada puede escapar a su voluntad. Él permite que ciertos asuntos que en los que el hombre trabaja ocurran, pero siempre está el control y pone límites a lo que estos hacen, de forma que nunca se salga el hombre de su propósito soberano como Rey y Dios celestial que es. Por tanto, el hombre, bien por sí solo o ayudado por Satanás, puede planificar, puede soñar, puede disponerse, puede luchar, etcétera, 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 por conseguir determinados planes, pero al final y en última instancia será Dios el que permita o no que esos sueños, planes, disposiciones salgan adelante o no, porque Él es el que tiene el control y la última palabra siempre, siempre y siempre. Podemos descansar entonces en la fidelidad de Dios a su palabra. Podemos descansar en la soberanía de Dios. Podemos descansar en el cumplimiento de los propósitos de Dios para el hombre, porque Él está al control de todo. El gran predicador Spurgeon, en uno de sus grandes sermones, alude al versículo que dice: pues aun vuestros cabellos han sido todos contados. Spurgeon ve 4 perspectivas de este versículo. La primera es predeterminación. En este versículo el verbo está en forma pluscuamperfecta, lo que le da el sentido de que nuestros cabellos, los de los hijos de Dios, han sido contados antes de que los mundos fueran creados. La segunda perspectiva que ve Spurgeon en este versículo es conocimiento. Dios conoce a su pueblo de tal modo que aun los cabellos de sus cabezas están todos contados. La tercera perspectiva que ve Spurgeon en este versículo es valor. Dios estima de una manera tan elevada a su pueblo, que de ellos dice que aun sus cabellos están contados. Y por último, y la que más tiene que ver con el tema que estamos tratando hoy, preservación. El Salvador nos dice que no temamos por nada, que no temamos a los que pueden matar el cuerpo. Dios nos preserva. Él dice: pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Y esto nos habla de preservación de Dios para su pueblo. La Iglesia, entonces, debe vivir la fe desde la actitud serena y confiada de quien se siente protegido por la presencia permanente de Jesús. Él nos ha prometido en Mateo 28:20: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y también en Hebreos 13:5 nos ha prometido: nunca os dejaré ni os desampararé. Son promesas que Dios cumplirá sí o sí, y no hay nada ni nadie
que pueda impedir la protección de Dios para preservación de su pueblo. Además, no debemos olvidar que cuando este tipo de control se establezca en el mundo, la Iglesia del Señor ya no estará en este mundo, sino que habremos sido arrebatados en las nubes junto a Cristo Jesús. Sabemos que hay varias posiciones o corrientes de doctrina con respecto al arrebatamiento. Unos afirman que antes del inicio de los 7 años de la tribulación y antes de que se manifieste el anticristo, la Iglesia será arrebatada para gozar de las bodas del Cordero, como leemos en Apocalipsis capítulo 4 y 5. Otros creen que la Iglesia verá el preámbulo de la tribulación, así como la manifestación del anticristo, en los primeros 3 años y medio, para ser arrebatada en el momento que se inicie la persecución final, a mediado de la tribulación y antes de la guerra del Armagedón. Las dos posturas son valederas, pero de una cosa estoy seguro: Dios guardará a sus redimidos de la ira que vendrá, como hizo con Noé al proveerle un arca y con Lot y su familia al sacarlos de Sodoma antes de destruirla. Yo en lo personal estoy en la posición que dice que seremos arrebatados antes del inicio de la gran tribulación. Por tanto, la Iglesia del Señor ya no estará aquí en la tierra, en este mundo, cuando el control mundial del anticristo sea establecido. Ahora, la única forma de escapar a este control mundial es entregándonos a Cristo y pasando a ser parte de la Iglesia, porque solo los que se arrepienten de sus pecados y se entregan a Cristo viviendo en santidad y obediencia a su palabra serán salvos. Por tanto serán arrebatados, como dice la Escritura. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá desde el cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Por eso también vosotros debéis estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperéis. Mateo 24:44. Ahora, si hay alguien que nos está escuchando en esta mañana y aún no ha entregado su vida a Cristo, y ahora mismo, después de recibir esta palabra, quieres hacerlo, tan solo tienes que declararlo en una oración de fe. Así que repite conmigo, por favor, esta oración de fe para entregarle tu vida a Cristo Jesús, y con esto terminamos este tiempo de hoy. Repite conmigo, por favor. Señor Jesús, en esta hora te entrego mi vida, mi corazón y todo mi ser. Te acepto a ti, Señor Jesús, como mi único, verdadero y suficiente Salvador. Acudo a ti, Señor Jesús, reconociendo mi pecado y arrepentido por haberte ofendido. Ayúdame a confiar en tu muerte como pago por mis pecados y en tu resurrección como garantía de la vida eterna. Entra en mi corazón, Señor Jesús, que es todo tuyo, y ayúdame siempre a seguir el camino de la fe por medio de tu bendita palabra. Señor Jesucristo, tú eres mi Salvador y mi Señor, y te doy las gracias por darme hoy salvación y vida eterna. Amén.